Es una persona que existe un juez donde existen partes, existen intervinientes, existen terceros dentro de un proceso y entonces partiendo de esa base el juez revisa que las reglas de ese procedimiento se apliquen conforme a la norma. Por eso nosotros tenemos, como ustedes ya vieron y están sobrados con sus ramas del derecho, entonces en el derecho público tenemos el constitucional, el penal, el tributario, el procesal. Y entre esas normas, nosotros vemos que cada norma sustantiva como el Código Penal, la Ley 599, también tiene su norma procesal que es la 906. Si uno mira el Código Civil, los derechos de familia, el Código de Comercio, como normas sustanciales, tiene su norma procesal que es la Ley 1564, que es el Código General del Proceso. En el Código Contencioso Administrativo, pues nosotros vamos a mirar que hoy la Ley 2080, antiguamente la 1437, tiene su propia norma procesal. Tan así que antes de que existiera el dichoso CEPACA, que conocen ustedes como el Código Contencioso Administrativo, antes de eso existió por allá un decreto del 80 y era el Código Contencioso Administrativo, pero no tenía procedimiento, por eso hubo necesidad de, a través de normas especiales, surgir con un nuevo procedimiento. ¿Sí? Y solamente a partir del año 98 el Código Contencioso Administrativo tuvo su propio procedimiento. Entonces, siempre la seguridad jurídica depende de que existan normas y reglas claras de cómo se afrontan las contiendas ante la autoridad jurisdiccional, independientemente de la rama que estemos revisando. Entonces ya pusimos ejemplo administrativa, pusimos el ejemplo de la norma civil, el ejemplo de la norma penal. También ustedes escucharon recientemente en noticias, tenemos nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pero se aprobó en el Senado el código, la reforma al Código Procesal del Trabajo y existían unas reformas en relación al trámite que se le debe dar a los procesos laborales. Pero mire que siempre hay unas reglas claras. ¿Por qué? Porque lo más incómodo es que uno adelante un proceso y a medida que va el proceso se inventen reglas. Yo creo que a nadie le gusta que uno afronte una contienda, un juego, una contienda y a medida que va dando la contienda le empiecen a cambiar, porque eso genera inseguridad jurídica, insatisfacción en la justicia y obviamente no le da la majestad de la justicia que requiere la aplicación de las reglas sanas del derecho. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a empezar a decir pues, que los procesos inicialmente pues tienen un trámite, todo tiene un inicio, pero finalmente los procesos no son vitalicios ni eternos, pero los procesos y las contiendas jurídicas tienen un final. Y en ese final, pues por lo general termina con una decisión judicial. ¿Y cómo debemos entender nosotros el tema de la decisión judicial? Yo voy a utilizar sobre todo el Código General del Proceso para poner los ejemplos, aunque obviamente en penal, en administrativo, en laboral, en tributario, en todos opera de igual manera. Los jueces, ¿cómo se comunican con las partes? Se comunican a través de providencias, ¿cierto? Entonces, el juez siempre, cuando se va a manifestar, ¿cierto?, de los trámites de un proceso y de las determinaciones que toma durante un proceso, lo hace de dos formas. Y sería interesante que lo vayan aprendiendo porque ese va a ser el lenguaje que generalmente van a utilizar en su carrera profesional. Entonces, las providencias judiciales realmente están establecidas por allá en la sección quinta, sección cuarta, en el artículo 278 del Código General del Proceso, y parto del Código General porque es que el Código General permite que se aplique como interpretación normativa a todos los códigos. Pero allá se establece que en la historia siempre han existido para llegar al trámite de los procesos dos tipos de providencias. Una que se llaman los autos y otro que se llaman las sentencias. Por regla general, los procesos finalizan normalmente con sentencias, que es decir, la que conocemos como el fallo. Los procesos terminan con una decisión final luego de haber agotado un procedimiento, unos trámites, unas audiencias, una evacuación de pruebas,
unas alegaciones de las partes, pero finalmente el juez, una vez escucha a las partes, toma una determinación y finiquita el proceso con una sentencia. Entonces, mire que el fallo hoy lo conocemos nosotros como sentencia, pero durante todo el trámite del proceso a veces se definen cosas simplemente de sustanciación, de darle movimiento al proceso, y es lo que llamamos autos, en especial los autos simplemente formales o de sustanciación, porque lo que hacen es permitir que el juez tome decisiones para poder ir desarrollando el proceso. Dentro del proceso a veces se toman decisiones interesantes, ¿cierto? No acaban el proceso, pero sí va tomando determinaciones. Entonces esas decisiones se llaman autos interlocutorios. Entonces digamos que a veces durante el transcurso del proceso el juez va tomando determinaciones. Las que no son tan de fondo se llaman autos de sustanciación y cuando toma decisiones de fondo se llaman autos interlocutorios. ¿Por qué interlocutorios? Porque toman decisiones importantes. En algunos son tan importantes a veces que acaban con el proceso, pero en algunos casos muy especiales. Pero generalmente las providencias, los procesos terminan con sentencia. ¿Y por qué tanto verolo para llegar acá? Pues porque las sentencias eh, tenemos que revisarlas en la decisión final. Y entonces la decisión de una sentencia en algunos casos, cuando no estamos de acuerdo con la decisión, podemos interponer recursos, es decir, podemos presentar algún medio de impugnación. En la historia del derecho siempre han existido unos recursos ordinarios y unos recursos extraordinarios. Mas, sin embargo, vamos a partir hoy del supuesto de que los recursos, o bien puede suceder que esa decisión no tenga recurso alguno, o que habiendo los interpuestos ya fueron resueltos y fueron confirmando la decisión. ¿Cierto? Pero en algún momento, tanto en primera como en segunda instancia, los jueces toman decisiones y en algún momento las decisiones se tienen que cumplir, quedan en firme, que en derecho dice que quedan ejecutoriadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sobre esa decisión ya no procede ningún tipo de acción. Y es que es lógico, nosotros tenemos que cerrar los debates jurídicos. La gente que recurre a la Administración de Justicia tiene que ponerle fin a un debate, quiere saber si le asiste o no le asiste el derecho. Y entonces los procesos terminan efectivamente con una sentencia. Y esa sentencia cuando queda en firme, pues tiene unas características interesantes. Y es que tiene un poder de coerción y dada la investidura que se le da a la rama jurisdiccional, pues es de obligatorio cumplimiento, tiene un poder vinculante, un poder coactivo para exigirles a las autoridades que esa decisión que adoptó el juez deba cumplirse. Y es ahí donde surge el principio, queridos amigos, de la cosa juzgada. Eso en latín lo llaman la res judicata. Así lo hablamos la clase pasada. Res, ¿por qué? Porque res en latín es cosa, ¿sí? Y obviamente judicata porque son decisiones de fondo, ¿cierto? Es decisión firmada, decían los romanos. Entonces, mire que nosotros vamos a hablar de ese principio de la cosa juzgada. Cuando un proceso, una persona en el campo penal se somete a un proceso, lo sentencian. La cosa juzgada no implica que tiene que ser condenatoria, puede ser absolutoria, pero que efectivamente inocente o culpable, pero hay una decisión y esa decisión del juez hay que respetarla y hay que cumplirla, ¿cierto? Entonces, no pudiese al futuro volver el aparato jurisdiccional, volver una fiscalía a presentar los hechos nuevamente, porque sobre ese asunto ya hubo una decisión. Entonces, mire cómo nosotros vamos a empezar a revisar que esa res judicata del derecho romano que conocen ustedes allá en su historia del derecho, allá en su derecho constitucional y su derecho romano, desde esa época se busca que una persona, por cierta conducta, tanto en civil, penal, sea objeto de un solo juzgamiento, que sobre ciertos asuntos en particular, sobre ciertos hechos, circunstancias, la persona cuando es considerada y ha obtenido una decisión, se respete esa decisión. Y no podríamos otra vez volver a presentar sobre los mismos hechos, sobre las mismas personas, una decisión nuevamente para
volver a hacer un nuevo juzgamiento. Entonces, mire que en penal es muy interesante porque si una persona es investigada por parte de una fiscalía, hacen una instrucción, digamos que hacen unas imputaciones, hacen unas acusaciones, lo someten a una persona a un juicio público, oral y concentrado, ¿cierto? Y finalmente existen tanto de la parte de la acusación como de la parte de defensa unos medios de prueba que llevaron a tomar un convencimiento a un juez. Pues cuando el juez toma la decisión, pues las partes, tanto la que se ve afectada como la que se ve beneficiada, aceptan la decisión judicial. Y en algún momento, pues llega a tener en firmeza. No es justo que después de mucho tiempo, ¿cierto? O de poco tiempo, la persona vuelva a ser objeto de investigación, porque sobre esos hechos en particulares ya fueron objeto de pronunciamiento. Es decir, que mire que en principio, como principio general del derecho, se ha buscado que en la historia de la humanidad la persona no vuelva a revictimizarse, la persona no vuelva a tener un doble juicio, que la persona se le brinde una seguridad jurídica cuando afronta los procesos ante las autoridades, independientemente del tipo de autoridad que hay. Como yo les decía, vamos a tocar un momento el tema desde el punto de vista civil para explicar todo el principio de la cosa juzgada. Pero mire que ya lo vimos como cómo ese principio general ha sido aceptado en todas las civilizaciones. Les decía inicialmente que es curioso que esté en el ámbito procesal, pero es que cuando miramos el ámbito procesal, una de las características del derecho procesal es que es instrumental, porque es el camino que le permite a los ciudadanos lograr y hacer efectivos los derechos sustanciales que están consagrados en una ley. De nada nos serviría tener muchos derechos sustanciales, pero no tener una norma que les permita hacerlos efectivos. Y entonces, en esta medida, decimos que la cosa juzgada realmente surge como una institución jurídico-procesal. ¿Y por qué esta institución? Porque está completamente regulada por el derecho. Tan regulada que llegó a caracterizarse como principio, en el cual, pues los mismos hechos, circunstancias surgidas entre las mismas causas y por los mismos motivos que fueron objeto de pronunciamiento por autoridades jurisdiccionales, no podrá volverse a presentar salvo por expresas disposiciones legales. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar de punto de partida el derecho procesal civil para decir lo siguiente. La cosa juzgada, para que funcione, requiere unos requisitos. Vamos a mirar que la regla general es que todas las decisiones judiciales que ya no tienen ningún recurso, que quedaron en firme y que según disposición del juez hay que empezar a cumplir, son aplicables a todo mundo. Es decir, es erga omnes, se aplica a toda la comunidad y tiene que respetarse porque es la manifestación de la voluntad del Estado que tuvo la posibilidad de sancionar los comportamientos de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el tema de la cosa juzgada, decimos que la regla general es que todas las prudencias que están en firme hacen tránsito a cosa juzgada y sobre los mismos hechos, los mismos derechos, entre las mismas partes, por los mismos motivos que ya la persona afrontó un juicio, no puede ser sometido nuevamente a otro juicio. Pero como toda regla general tiene sus excepciones. Entonces vamos a mirar que para que nosotros podamos definir desde el punto de vista civil, penal, laboral, administrativo, la cosa juzgada, tiene que cumplirse en unos requisitos. Primero, vamos a mirar que tiene que tener una identidad de objeto, tiene que tener una identidad de causa y tiene que tener una identidad de partes. ¿Por qué? Estamos diciendo que identidad de objeto, ¿por qué? Porque cuando yo presento una demanda civil, un contrato, una nulidad, una resolución, una declaratoria de existencia de la unión marital de hecho, un divorcio, una restitución de inmueble, ¿cierto? Y me dan una sentencia.
que debo empezar a cumplir, pues digamos que esas pretensiones ya fueron, o peticiones fueron objeto de análisis, fueron objeto de prueba, fueron objeto de contradicción dentro de un proceso y de unas definitivas. Y entonces ya hubo una decisión judicial. Es decir, que el objeto que generó la litis, que generó la controversia, ya fue resuelto. Y no puede ser vuelto a ser objeto de otro pronunciamiento, porque acuérdese que juzgar es una actividad humana. Por más que todos tengamos las mismas normas, pero a veces el margen de interpretación o de valoración de los casos puede ser cambiante entre uno o dos jueces. Se supone que todos manejamos las mismas normas, que manejamos los mismos criterios de interpretación, pero como actividad del hombre pueden tener diferencias entre unos y otros. Por eso existen los recursos para si uno no está de acuerdo puede interponerlos. Pero finalmente dijimos que llegamos a una decisión. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuándo hay una cosa juzgada? Primero, cuando hay una identidad de objeto, porque esas peticiones, esas pretensiones, esos motivos que me llevaron a solicitar la actuación del juez son los mismos. Si a mí me investigan por un homicidio en accidente de tránsito y me llevan a un juicio y demuestro o que fui culpable o inocente, ¿cierto? Después no pueden volver a iniciar otra investigación que ya por homicidio culposo no, sino por homicidio doloso, o que mejor era un homicidio preteritencional. No, porque esos hechos, esas circunstancias sobre las cuales se generó esa conducta ya fueron objeto de juzgamiento. Que la persona presentó su divorcio y presentó unas causales, que hubo disputas sobre las causales del divorcio y hubo un fallo final. Entonces, después de otros años, no puede la persona decir, no, pero es que surgieron nuevos motivos, no presenté una consideración al juez y decirle, no sabe qué, yo voy a presentar otra por otros motivos. No, ya el objeto de decisión tuvo su momento, tuvo su oportunidad y efectivamente llegó al final. ¿Sí? Entonces, mire que esos peticiones, esa finalidad, ese motivo que se tuvo, ya no puede volver a ser sometido. Entonces, si el día de mañana quiere otra persona volver a presentar otra demanda de divorcio, ¿cierto? La persona le va a decir, señor juez, sobre ese caso opera la cosa juzgada, en el sentido en que tal fecha, tal fallo, hubo una providencia en el cual se discutió precisamente el divorcio y ya está legalmente decidido. Entonces, por eso la persona tiene que tener firmeza de la importancia de la cosa juzgada, porque esas peticiones para eso tienen un proceso. Independientemente de que quizás compartamos o no compartamos la decisión, ¿cierto? Una vez que en firme, tenemos que acatarla y tenemos que aceptarla. Yo he visto en noticias que muchas personas salen diciendo es que esa decisión, la, la decisión la respeto, pero no la comparto. Pues si a uno le dicen que debe 10 millones de pesos y lo condenan a pagar los 10 millones de pesos, pues el gobierno le hace la ejecución de los 10 millones de pesos. De nada me sirve que yo respete y pague los 10 millones aunque no la comparta, ¿no? Pues ese juicio de inconformidad, ¿cierto? Se supera porque todos los que nos sometemos a la decisión jurisdiccional, pues tenemos simplemente que es acatarla, ¿cierto? No tenemos otra opción. Otro de los requisitos, ya tenemos identidad de objeto, ahora tenemos identidad de causa. ¿Qué son las causas? Los motivos o finalidades, las acciones. Entonces yo digo, bueno, yo presenté una demanda de divorcio. Mire, la pretensión es que cesen los efectos patrimoniales, que se declare un divorcio. Pero la demanda era diferente. El proceso era un proceso declarativo, tenía una acción definida en la ley. Es decir, que yo esas peticiones tuve que haberlas interpuesto a través de una acción, es decir, a través de una demanda, a través de un proceso. Para mirar si hay cosa juzgada, tengo que definir que era el mismo proceso y que era el mismo trámite, es decir, que me están adelantando un trámite o un proceso totalmente idéntico. Sí, porque si en un proceso demandan el divorcio y en el otro proceso demandan la nulidad del matrimonio, pues son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, o que en un proceso me investigaron por hurto y en el otro por peculado,
pues uno no puede decir, no, pues es que fueron las mismas pretensiones, ¿no? Porque los dos procesos son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces mire que ya tenemos dos requisitos, que haya identidad de objeto y que haya identidad de causa. Y por último, que haya identidad de partes. ¿Por qué? Porque para que una decisión no se pueda volver a revisar, tenemos que decir que las personas que estuvieron presentes en ese proceso son las mismas que quieren nuevamente formular una petición. Porque si es una persona totalmente diferente, ¿sí?, al negocio jurídico, que teniendo la oportunidad legal, ¿cierto?, que no tuvo la oportunidad legal de llegar a un proceso, pues pudiese iniciar la acción. Pero si es de aquellos casos en donde la obligación era comparecer al proceso y no lo hizo, entonces se le aplica de que el fallo se le hace extensivo en igualdad de condiciones. Entonces nosotros vamos a revisar que efectivamente, si estamos frente al proceso de divorcio, pues X y Y decidieron demandar la nulidad. Pero cosa curiosa, el día de mañana el hijo Y quiere, el hijo X, M quiere demandar porque consideró que las causales que en su momento disputaron los padres no eran, entonces pudiese volver a iniciar el proceso de divorcio. Pues no, porque tiene que existir las mismas partes, los mismos objetos y la misma causa. Por eso, nosotros, antes de revisar el tema de la cosa juzgada, podemos revisar si esas decisiones judiciales versaron sobre esas mismas personas, sobre los mismos motivos y sobre las mismas peticiones. Con eso podemos decir que no es que sean similares, sino que sean iguales, tanto así como idénticas, ¿sí? Para evitar al futuro que cambien las circunstancias jurídicas de las personas, que tengamos fallos totalmente contradictorios y el terrible caso de que no tengamos seguridad jurídica, ¿sí? Y preclusión de los conflictos jurídicos, porque la cosa juzgada lo que hace es cerrar la puerta para que no se pueda volver a tocar el análisis y juzgamiento de una conducta que ya fue objeto de decisión judicial. Entonces, mire que vamos avanzando. Ya dijimos una institución jurídico-procesal, ya dijimos que tiene que tener 3 requisitos, ¿cierto? Pero también hay unas clases de cosa juzgada. Esta clasecita de hoy se van a acordar de aquí hasta el 10º semestre, porque lo interesante es que nosotros sepamos qué clase de cosa juzgada hay, porque a pesar de que dijimos que es una institución donde se evita volver a someter a consideración del aparato jurisdiccional una disputa, un conflicto jurídico que surgió entre las mismas partes por los mismos objetos y por la misma causa, pues hay que revisar que la legislación también tiene excepciones. Hay una cosa que se llama la cosa juzgada en sentido material. Cuando hablamos en sentido material, es la verdadera naturaleza y esencia de la res judicata. ¿Por qué? Porque es la que infiere, determina de que la decisión una vez queda en firme, es decir, que no existió ninguna posibilidad de algún recurso o que habiéndolo interpuesto ya fue objeto de decisión, no se pueda volver a someter a la decisión judicial, que tiene un efecto de vinculación no solamente para las partes, sino para todas las partes que consideren tener un derecho directo o indirecto en el asunto objeto de litigio. Por eso los procesos vincula a todas las partes y cuando hay pluralidad de partes y su participación es obligatoria, no continúa el proceso hasta que estén todos vinculados. Y si es imposible vincular a una persona porque no sabemos dónde está, porque no quiso comparecer, la ley establece mecanismos como la designación de auxiliares de la justicia, que se llaman curadores, en penal nombra defensores de oficio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Estado pueda adelantar con unas personas, que por lo general son abogados, para que esas personas representen los derechos del ausente y que esa persona tenga la capacidad de que en ese proceso se le brindaron todos los derechos y garantías necesarias. Hay personas que nunca comparecen a un proceso penal, pero por el hecho de no comparecer a un proceso penal no quiere decir que el Estado no lo pueda sentenciar. Claro que lo puede sentenciar. El hecho es
que muchas personas son reos ausentes, personas condenadas en ausencia porque nunca quisieron comparecer al proceso. Pero se hizo el proceso, sí, con todas las formalidades como si hubiera estado presente. Entonces, no quiere decir que el proceso se tengan que estancar porque la persona no aparece. No, hay mecanismos para poderlo suplantar, pero siempre se designa a esa parte un representante. Hay personas que no son partes, es decir, no es ni acusado ni defensa. O en civil, no es demandante ni demandado, o en laboral o en administrativo, no son demandados, pero que a veces los efectos de las sentencias los llegan a tocar. Entonces uno ve los dichosos llamamientos en garantía, la coayudancia, los terceros, que también son vinculados al proceso. Pero la cosa juzgada se le hace oponible a todos ellos. ¿Por qué? Porque dentro de los estatutos procesales de las diferentes materias existen los mecanismos dentro de los procesos judiciales para que se vinculen a las personas, unas de manera obligatoria, otras de manera facultativa, digámoslo así, discrecional, si quieren o no quieren. El hecho es que los efectos de la sentencia los va a cobijar. Entonces, cuando uno habla de la cosa juzgada, en sentido material, por eso le hablaba inicialmente, es erga omnes, porque es oponible a todas las personas. Tiene un poder vinculante, obligatorio, coercitivo, exigible. Es decir, que la decisión judicial se tiene que cumplir tal como quedó descrita por el despacho. Tan así que todos los estamentos judiciales, si no cumplen, existen medidas de ejecución de las sentencias, precisamente para eso, para hacer cumplir a la fuerza la decisión judicial. Si hay alguna autoridad en el país que tiene la facultad de aún limitar los derechos individuales de las personas, son los jueces. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad y la facultad legal y los poderes para poder hacer efectiva el cumplimiento de la decisión judicial. Entonces, digamos que, mire que la cosa juzgada en sentido material no permite de ninguna manera volver a tocar ese mismo hecho. Véalo en campo laboral, en civil, penal, donde lo vean, esa decisión no se puede volver a revisar. Esos hechos que motivaron esa decisión no se podrán volver a poner en presencia de ese juez o de cualquier otro juez, ¿cierto? Porque a veces la gente cambia de ciudad y piensa que cambiando de ciudad puede iniciar otra vez el proceso contra las mismas partes y por los mismos hechos y por las mismas circunstancias. Pues no, ¿cierto? Eso no puede suceder. Entonces, digamos que por eso, dentro del territorio nacional, esos motivos, hechas circunstancias, hechas esas acciones presentadas, objeto de decisión, no se pueden volver a presentar. Cuénteme, Jonathan. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la época de Escobar y de su grupo, que los condenaban en otro país, los juzgaban allá y no los podían volver a condenar y a juzgar aquí en Colombia, porque ya había pagado supuestamente esa pena si hubiera sido una corte internacional, ¿verdad? Pero, aunque hay que aclarar una cosa, es que las personas, en especial en el tema penal, no, y en el Código Civil también ocurre, hablamos de los delitos transnacionales, pero acuérdese que nuestros jueces tan solo tienen facultades para fallar de Punta Gallinas a Leticia y del Orinoco al Chocó, porque solamente tienen posibilidades de juzgar los hechos y circunstancias que fueron objeto aquí en decisión por hechos y conductas cometidas en Colombia, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos deciden internamente. Obviamente, como las personas delinquen en otro país, pues tienen que venir, cumplir sus condenas y venir a cumplir una condena acá. ¿Dónde ha venido algún tipo de circunstancias? Miremos el tema, por ejemplo, que usted me plantea, Salvatore Mancuso. Él inició a pagar unas condenas acá por la Ley de Justicia y Paz de la Ley 575, pero después fue extraditado para los Estados Unidos y allá pagó otra parte de las condenas. Cuando terminaron de cumplir sus condenas, regresa a Colombia y fue una disputa muy grande porque la jurisdicción de Justicia y Paz le dijo que él, condenas de acá en Colombia, no había pagado absolutamente ninguna y que debería someterse a esos juzgamientos y debería empezar a pagar las condenas acá. Eso generó
pues un tema de enfrentamiento entre la justicia de la jurisdicción para la paz, y por eso Salvatore Mancuso resultó presentándose como paramilitar, porque es que la justicia de paz fue una jurisdicción que se hizo para la desmovilización de los grupos paramilitares, a la justicia especial para la paz, que es la justicia de los desmovilizados de la FARC. Cosa contradictoria, fue admitido, y él tendría que afrontar los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y existe la confrontación en las jurisdicciones. Independientemente de que lo haya nombrado gestor de paz, no quiere decir que él en este momento no esté afrontando los procesos que en Colombia se le investigaron por las muertes sucedidas aquí en Colombia. Es decir, Salvatore Mancuso tendrá que ser objeto de las sentencias de la Jurisdicción de Paz, y si lo cobija la Jurisdicción Especial para la Paz, también de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, que ya pagó sus delitos que cometió en el exterior en el exterior. Ahora le falta que pague los delitos de Colombia aquí en Colombia, ¿sí? Porque las redenciones de las penas no quiere decir que el tiempo que duró en los Estados Unidos Salvatore Mancuso se le van a computar por los delitos que ha cometido acá. Son dos hechos de juzgamiento totalmente diferentes, ¿sí? Aquí todo el mundo empezó a revisar ahorita con el tema de Carlos Leder, porque Carlos Leder pagó unas condenas en, en Estados Unidos. Inicialmente empezó porque él también fue extraditado, y entonces por eso fue que el primer día cuando llegó a Colombia le dijeron, espere un momentico, porque es que usted tiene unas condenas aquí en Colombia, con los Estados Unidos está al día, pero con nosotros no, ¿sí? Y entonces él tendrá que revisar su tema penal, si efectivamente aquí le queda todavía penas por cumplir dentro de esto. Obviamente, también hay que aclararle a Jonathan que cuando se hacen los tratados de extradición, los estados hacen algún tipo de acuerdos, ¿cierto? Y acuérdese que la mayoría de las personas extraditadas, cuando están en las cárceles de Estados Unidos, se someten a principios de colaboración con la justicia. Entonces, muchos de ellos han participado, y las condenas que tenían en Colombia se les empiezan a reducir, no porque hayan pagado en Estados Unidos, sino porque han hecho acuerdos previos con el organismo jurisdiccional colombiano. Entonces, eso es muy, muy seguramente lo que está pasando. Cuénteme, Luisa María. Bueno, profe, ya que el compañero Jonathan está poniendo el tema, tal vez su merced pues vio por ahí en noticias que la JEP concedió una amnistía por los delitos de rebelión a Simón Trinidad. Como Simón Trinidad está en Estados Unidos, eso en la práctica, ¿qué significaría? ¿Que él ya no tendría alguna rebaja de pena o qué significaría eso? Un tema bien complicado, ¿no? Porque además son temas nuevos que nunca se habían dado en Colombia. Pero el tema es el siguiente. ¿Por qué está Simón Trinidad en los Estados Unidos? Acuérdese que hubo unos norteamericanos que fueron secuestrados. Se me escapa la memoria, pero creo que algunos de ellos fueron, fueron objeto de homicidio en estado de privación de su libertad. Y entonces eran de naturaleza estadounidense. Y al igual, Simón Trinidad ha sido vinculado por procesos de narcotráfico en la jurisdicción ordinaria en los Estados Unidos. De ahí que, a pesar de que el gobierno, en este gobierno, se han intentado hacer varios acuerdos y solicitudes de canjes por Simón Trinidad, los Estados Unidos se han negado porque los estadounidenses consideran que los homicidios de los norteamericanos, Simón Trinidad los tiene que pagar, los secuestros los tiene que pagar, y aún el tema del narcotráfico. Obviamente, Simón Trinidad tiene aquí en Colombia unos juicios por rebelión, sedición y posibles sazonadas, como también por narcotráfico y otro tipo de delitos que no tienen que ver nada con el tema del tema eminentemente político. ¿Qué ocurriría? Lo que pasa es que el presidente de la República, solamente el presidente, ni siquiera digamos del Estado, porque el Estado somos muchos. El presidente de la República, el Ejecutivo, como suprema autoridad política, administrativa y militar del país, tiene por constitución política una herramienta que no está en el Código Penal, sino está en la vía constitucional, que es el indulto o la amnistía. ¿Pero eso en qué se traduce?
en el perdón de las conductas delictivas, pero el presidente Petro solamente puede perdonarle las conductas, ¿cierto?, que existen en Colombia respecto a las que están en los Estados Unidos y por las cuales él está pagando en los Estados Unidos, no tiene efecto alguno, porque él fue llevado a una corte de los Estados Unidos y fue declarado culpable y él tendrá que pagar su condena en los Estados Unidos. Cosa diferente el día que llegue acá, porque si es indultado, pues automáticamente pues será una persona libre, porque el indulto es notificado a los despachos judiciales que adelantaron las providencias, a los jueces de ejecución y a la Fiscalía General para que cese toda acción penal en contra de Simón Trinidad, ¿sí? Pero en Colombia casi en este gobierno es donde hemos visto ese tipo de figuras, porque los indultos y amnistios, el perdón de las conductas delictivas, digamos que obedecen a unas figuras supremamente especiales, pero acá parece que eso que había dado origen a circunstancias muy particulares, ahora pues parece que fuera un acto discrecional del señor presidente. Pero eso sería los efectos que tendría el indulto y la amnistía, pero respecto a los delitos que se cometen en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a cosa juzgada, pues es que aquí no aplicaría el principio porque pues el indulto y la amnistía simplemente es el perdón, entonces todas las sentencias y los procesos que estén en curso, pues ¿en qué opera? En que una vez llega el indulto, todos los procesos quedan fallados como absueltos, o sea, se dan por terminado. O sea, ya no podría después otro gobierno decir, no, yo le levanto el indulto. No, porque el indulto se da por una sola vez. Y como los procesos, gracias al indulto, terminan, pues esos procesos y aún las sentencias que estaban en ejecución quedan con cosa juzgada. No podría otro gobierno venir a investigar a Simón Trinidad porque ya fue objeto de decisión. Ya los procesos terminaron y ese sería un efecto muy grande porque quedaría absuelto totalmente de por vida de ese tipo de conductas. ¿Listo? Sí, señor profe. Gracias. Entonces, vamos a mirar ahora uno que nos genera mayor problema, que es la cosa juzgada en sentido formal. En sentido formal quiere decir que el proceso técnicamente se termina, pero que dadas las características de muy excepcionalmente procesos, pueden ser reabiertos, pueden ser objeto de una nueva decisión, porque por la misma naturaleza de los procesos o porque realmente en el primer trámite no fueron objeto de resolución de fondo, pueden volverse a presentar. Explico los primeros. En virtud de la ley, cuando un proceso puede tener una modificación futura, porque hay hechos particulares que aunque se definen en un momento, la misma naturaleza del litigio tiende a cambiar las circunstancias. Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un juez falla algo tan conocido como nosotros es la fijación de alimentos. Cuando los padres nunca se ponen de acuerdo en cuáles son los alimentos que debe suministrarle a su hijo, pues te acuden a un juez para que le fije unos alimentos. Pero los alimentos se fijan en un momento determinado, cuando están en el juicio, dependiendo de las condiciones económicas de los padres del alimentante y de las necesidades que tenga el niño, es decir, el alimentado. Dependiendo de las necesidades y condiciones de cada uno de los padres, a las facultades que ellos tengan. Y entonces saca una sentencia y le dice, bueno, le voy a fijar 400.000 pesos de alimentos mensuales que se pagarán los primeros 5 días de cada mes. Pero ¿qué pasaría si hoy, 2025, firmamos una cuota en 400.000 pesos? Pero así como vamos devaluada la moneda, ¿se imagina en 10 años tener los mismos 400.000 pesos? Pues eso sería una cuota, quizás que en 10 o 15 años sea una cuota totalmente irrisoria, cosa que pues la persona realmente pudiera satisfacer sus necesidades. Resulta que el mismo código, ojalá anoten los numeritos 387 del Código General del Proceso, dice que hay fijación de alimentos,
Pero resulta, y también en el artículo numeral 2 del artículo 390. Pero mire que los niños no solamente quedan siendo niños, sino que después se vuelven adolescentes y después se vuelven mayores. Entonces, por ahí dice un dicho: niños pequeños, problemas pequeños, gastos pequeños; niños grandes, problemas grandes, gastos grandes. Entonces, el niño a medida que va agotando su etapa, pues puede ser que obviamente cuando no estaba en el colegio no necesitaba plata para el colegio, para útiles, para conectividad, para copias, para cuadernos, para uniformes, para textos. Y a medida que avanzando de transición a primaria, de primaria a bachillerato, pues, y después a la universidad, pues va generando mayores gastos. Entonces la ley le permite que en esos casos esa demanda de los 400.000 pesos se pueda revisar. Y entonces fija en el mismo artículo posibilidad de fijación de alimentos. Pero así como se fijó, también creó un proceso que se llame aumento de alimentos. Entonces mire que la persona puede inicialmente fijar una cuota de alimentos, pero cuando le cambien las circunstancias al menor, pues hay que aumentárselas. Y entonces la ley le permite que esa sentencia que le definió los 400.000 pesos pueda ser objeto de una modificación con un nuevo proceso. ¿Son las mismas partes? Sí. ¿Tiene la misma demanda? Sí, es una demanda de alimentos. Pero mire que la pretensión es diferente. La pretensión, si bien es cierto, es darle cuota de alimentos, ya no es la fijación, porque la fijación ya está. Pero sobre esa fijación lo que le piden al juez es que haga una modificación, es decir, que le aumente. También puede suceder que el padre se quedó sin empleo, que quedó con una incapacidad que no le permite ejercer el 100% de sus actividades y que haya habido reducción de sus ingresos. Entonces le dice: señor juez, sí, yo cuando fijé esa cuota estaba en estas condiciones. Hoy en día me han cambiado. Y entonces, así como pido el aumento, pido la reducción. Pero después el niño cumple 25 años. Y entonces habrá lugar a que el juez le diga, o 18 o 25, dependiendo de las particularidades, le pida el favor al juez de que mediante un proceso lo exonere de los alimentos, porque esa persona ya tiene una profesión, ya puede valerse por sí mismo, y el padre no va a quedar de por vida condenado a pagarle unos alimentos, ¿cierto? Entonces mire que ahí esa cuota de los 400 se va a acabar. ¿Por qué? Porque pide una exoneración de alimentos. Entonces mire que hay muchas circunstancias. Pongamos otro ejemplo. Es que por ciertas circunstancias los padres se separan y algún padre tiene la custodia y cuidado personal de los menores. Y juntos padres ejercen la representación legal de los menores. Pero un padre se fue del país, un padre entró en desgracia, fue condenado a penas superiores de la libertad. Y pues obviamente el niño no puede quedar desamparado y tiene que tener sus representantes legales. Y empezamos a mirar el tema de que las madres pueden iniciar un proceso de la pérdida de la patria. Bueno, las madres no, madres o padres pueden iniciar un proceso de pérdida de la patria potestad. O pueden solicitarle al juez que se los suspenda, que se los prive. Pero el hecho de que eso hubiera ocurrido no quiere decir que las personas no hubieran podido cambiar o que no hubieran regresado o que ya hubieran salido del tratamiento penitenciario. Y esa persona puede solicitarle al juez que le restablezca los derechos de la patria potestad. Entonces mire que esa sentencia que lo privó, que lo suspendió, también después puede ser objeto de modificación. Entonces, los permisos del salir del país, a veces se concede un permiso, pero se concede por un término muy corto. Entonces, cuando requiera volver a salir después de muchos años, otra vez requiere salir el permiso, requiere un nuevo proceso para darle un nuevo permiso. No quiere decir que una vez le concedió el permiso ya quedó por toda la vida. No, habría necesidad de que esos procesos se puedan volver a revisar. Entonces, digamos que en aquellos procesos donde la misma ley, ¿cierto?, permite que se modifiquen las circunstancias, la cosa juzgada simplemente es formal porque le permitirá nuevamente revisar esos motivos para definir una circunstancia en particular. Entonces, mire que son muy poquitos los casos. En derecho de familia, en civil existen casos de esos, sobre todo en temas de familia, y son procesos que se llaman de jurisdicción voluntaria. Ustedes van a encontrar en el Código Civil como procesos de jurisdicción voluntaria.
realmente en penal no existiría la posibilidad de que exista un medio juicio, una media condena. No, pues allá inocente o culpable, pero allá no podría darse la figura de la cosa juzgada en sentido formal, porque no podrían modificarse este tipo de circunstancias. Lo mismo en administrativo o laboral, ¿sí? Yo no conozco muchos casos que pueda suceder. Entonces, mire que la cosa juzgada en sentido formal opera en muy pocas oportunidades. Resulta que el artículo 268 del Código General del Proceso nos dice que la cosa juzgada también opera como medidas de excepción. Por regla general, cuando uno presenta una demanda, la persona contesta la demanda. Pero una de las mejores formas de ejercer su contradicción es presentando excepciones, que simplemente son circunstancias o motivos que permiten desconocer el derecho. Y hay unas excepciones definitivas materiales que desconocen el derecho o que habiendo existido el derecho, pudo haber una causa que lo modificó o lo extinguió. Es decir, en definitivas, no existe la posibilidad de que se demande. Desconoce la pretensión totalmente. Pero hay unas excepciones que quiero que la noten que se llaman las excepciones definitivas temporales. Y es el caso en el cual se presenta una demanda y al contestar, al excepcionar, la contraparte simplemente le informa al juez que efectivamente el señor le asiste la facultad de demandarlo, pero que esa facultad está pendiente de un plazo o de una condición, y que mientras no se llegue el plazo o no se cumpla la condición, la persona no puede tener el derecho de demandarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice el juez? Listo, le acepto la excepción porque revisando el documento, entonces yo me comprometí a alguien a pagarle 50 millones aquí a Andrés Alberto en el mes de junio y él decidió en mayo entrar a demandarme. Y yo le digo, señor juez, sí, yo le giré una letra y le debo los 50 millones, pero es que esto es para junio, no para mayo. Entonces el juez de falla y dice, reconozco la excepción, no le desconoce el derecho a él, que tiene el derecho a demandarme si yo no le pago, pero le dice, espérese hasta junio. Si en junio no le paga, ahí sí lo demanda, mientras tanto no. Entonces yo después de que él no le pago y en junio viene y me demanda, yo le digo, no, señor juez, él me demandó en mayo y yo presenté una contestación y un juez ya falló y le dijo que él no tenía por qué cobrarme. No, ahí no puede operar la cosa juzgada en sentido material. ¿Por qué? Porque el primer juez simplemente le dijo, usted sí lo puede demandar, pero espérese a que llegue el plazo. Es decir, que en su momento esa decisión del juez no resolvió el asunto si le tenía que pagar o no, sino que simplemente le dijo que tenía que hacerlo de las oportunidades que consideraba eh, pertinentes, es decir, hasta que se cumpliera el plazo o si existía alguna condición en un negocio jurídico que hasta que no se cumpliera la condición no me pudiese demandar. Entonces, mire que ahí es donde, a pesar de dar una decisión judicial, sí le permite nuevamente volver a presentar la demanda. ¿Por qué? Porque es que en la primera no se resolvió absolutamente nada. Estaba pendiente a que se cumpliera alguna de las características que les acabo de decir, que estuviera pendiente al plazo y condición. Por eso llaman definitivas temporales, porque se basan en un espacio de tiempo en el cual la acción no podía iniciarse y que cuando se inició, entonces no prosperaba porque debe esperarse a que se cumplan todos los requisitos de esa acción para poder demandar. Entonces, son aquellas posibilidades que realmente existen. En el Código General del Proceso, pues allá en el artículo 378 nos habla de ese numeral, en especial en el numeral tercero, donde dice que el juez cuando descubra que hay una excepción de cosa juzgada, pues no se va hasta el final de un proceso, simplemente la reconoce y se da por terminado automáticamente el proceso. Por eso es una herramienta muy importante, porque mire que presentan una demanda y en especial cosa juzgada en sentido material, y la persona contesta la demanda. No necesita ponerse a pronunciarse sobre todo el contenido de la demanda. Simplemente le dice, señor juez, sobre los hechos y acontecimientos ya se suscribió un fallo. Es este.
y expone en qué fecha fue que se expuso el fallo, si lo puede la Junta, demuestra que ya sobre los particulares hubo un fallo, y el juez no continúa el proceso, no lo lleva a sentencia, sino finalmente dicta una sentencia anticipada, reconociendo que sobre esos objetos, hechos, circunstancias, con plena identidad de partes, identidad de conducta, ya fueron de objeto de pronunciamiento judicial y efectivamente ya se resolvió de fondo. Y dicta sentencia sin necesidad de agotar todo el procedimiento. Por eso es una herramienta supremamente importante porque da por terminada la actuación judicial. Es decir, que el juez, que a pesar de que no debieron volver a presentar la acción, se le presenta, el juez inmediatamente se pronuncia y da por terminada la disputa judicial. ¿Por qué? Porque tiene que brindar seguridad jurídica y respetar la decisión del fallo inicial, ¿cierto? Yo creo que sobre esto van a estar ustedes muy atentos, porque creo que el día de ayer y aún el día de hoy, aunque ya con menos publicidad, se está tocando este tema, de que efectivamente el Consejo de Estado le prohibió al presidente utilizar los canales privados para la transmisión de los consejos de ministros. Solamente le queda habilitada para alocuciones presidenciales de impacto e interés general. Mas, sin embargo, no quiso hacer caso y lo hizo. Entonces, pues todo el mundo está a la expectativa de que pues no estamos dando un buen ejemplo de respetar la cosa juzgada, porque si ya hay una decisión, efectivamente las decisiones debieran cumplirse, ¿cierto? Hay momentos en que la decisión a veces no tiene recursos y la cosa juzgada opera de pleno derecho. Hay procesos como esos de fijación de alimentos, custodias, algunos procesos que son de única instancia. Y hay fallos que solamente son de una decisión, que no tienen recurso, es decir, que la cosa juzgada opera de manera inmediata, ¿sí? Entonces, ay, pero es que no estoy de acuerdo con la decisión del juez. Digamos que hay cosas pequeñas que tienen que tramitarse a través de un trámite abreviado y sumario, y esos recursos, en especial, revisen el artículo 390 del Código General del Proceso, no tienen recurso alguno. Y por lo tanto, pues una vez se emite la sentencia, quedan en firme. Entonces, ojalá estén muy pendientes que son todos los procesos que ustedes van a adelantar en consultorio jurídico. El impacto es grande porque la decisión que se adopte ahí quedó de manera definitiva. Entonces, eso se lo dejo para sus recortes. ¿Por qué les dije que desde el punto de vista penal, yo no sé si alcancemos a revisar el artículo, creo que es el 21 de la ley 906, que finalmente nos habla de ese aspecto en particular, donde nos dice que sobre los mismos hechos, objeto de investigación de una persona que obtuvo un fallo absolutorio o condenatorio, no podrán volver a someterse aún a pesar de que se quieran aparentar bajo otro ropaje, mostrando otras circunstancias, si son los mismos hechos no pueden ser objeto de un doble juzgamiento, ¿sí? No sé si alguno de ustedes lo tenga por ahí, el 21 creo que es de la ley 906. Mas, sin embargo, la cosa juzgada quisiera que la revisaran y en 10 minuticos de la próxima clase lo pudieran ustedes relacionar acá. Y es la cosa juzgada desde el punto de vista constitucional, porque aún a las normas también se les hace como un análisis de cosas juzgadas, de materias que en las sentencias de constitucionalidad de las normas ya fueron objeto de decisión. Acuérdese que las normas se les hace un control de legalidad ante la Corte Constitucional y entonces en ese sentido a veces la gente demanda y demanda y demanda el contenido de unas normas y a veces la Corte dice no, eso ya fue objeto de resolución o eso fue objeto de decisión o de decisión condicionada. Entonces, la tareita que yo les voy a poner es muy sencilla. Y van anotando. La primera es, ¿cómo analizamos cómo se presenta la cosa juzgada, aparente, desde el punto de vista constitucional? Ahí hay cosa juzgada aparente, refleja, la llaman algunos también, cosa juzgada aparente, refleja, cosa juzgada absoluta y cosa juzgada relativa. Entonces, ojalá ustedes desde el punto de vista constitucional, es decir,
cómo esas sentencias de la Corte Constitucional, porque solamente estamos hablando de la Corte Constitucional porque en el resto de jurisdicciones funciona la cosa juzgada en sentido formal o material. Pero mire que aquí en el sentido de la Corte Constitucional, esas sentencias de la Corte Constitucional pueden ser objeto de cosa juzgada formal, aparente, absoluta o relativa. Entonces, simplemente ese puntico que tiene como 4 vértices, quiero que lo indaguen y en 2, 3 renglones lo socialicemos la próxima clase. Por lo demás, quería pedirle el favor por ahí con sus monitores que nos hicieran llegar al grupo la tareita que teníamos para hoy, porque ya me están escribiendo por el grupo que nosotros el 25 de abril teníamos que pasar una segunda nota, ¿cierto? Y creo que nosotros no alcanzamos a tener otra clase, ¿cierto? Entonces vamos a tener las 2 actividades. Yo les voy a pedir el favor. La actividad primera, que era haber tomado el libro de Fernando Medellín sobre los principios generales del derecho y hacer la enunciación de los principios que ustedes encontraron. Esa es una. Y 2, esta tareita. Entonces, yo le pediría el favor, si ojalá posible, antes del sábado, ustedes me la hicieran llegar. ¿Listo? Pueden, menos mal que no son sino 5, entonces lo podemos hacer rápidamente. ¿Quedamos claros con esa actividad? Sí. O sea, profe, se la enviaremos a como, o sea, no sé, en esta clase la monitoreo quién es Mayra, Naira. no me acuerdo. Sí, Mayra, Mayra. Pues simplemente mire que es hacer el listado de los 22 que teníamos para hoy, ¿no? Y la otra es que en una hojita ustedes buscan cosa juzgada en el tema de la sentencia de la Corte Constitucional y explicar qué es la relativa, cuándo hay cosa juzgada aparente, cuándo es absoluta y cuándo es relativa. No es nada más. Y listo. ¿Listo? Listo, profe. Y dentro de 8 días, para que ustedes se vayan preparando, vamos a mirar un principio bien interesante que se llama no hay derecho sin acción y lo vamos a analizar sobre un principio constitucional que dice la realidad sobre las formas. ¿Listo? Que ese les va a servir a ustedes por muchas cosas en el derecho. Y yo estoy pendiente de aquí al sábado para recibirles esa actividad. No sé si hay alguna duda sobre eso. Qué pena, doctor, se me entrecortó el internet, que fue lo último que repitió, no lo escuché. Bueno, entonces mire, la actividad es la siguiente. Ahí entre ustedes coordinan para enviarme el tema de las listicas de los principios generales que ustedes encontraron en la lectura de Carlos Medellín. Sí, eso ya. Listo, 2. La segunda es que yo les hablé de la cosa formal, de la cosa juzgada de la red judicata, en especial en temas civiles, penales, familia, laborales, administrativos. Pero últimas dejamos la cosa juzgada en sentido constitucional. Técnicamente, la cosa juzgada en sentido material y formal en la jurisdicción ordinaria opera de la misma manera. Pero la cosa juzgada de las sentencias de la Corte Constitucional operan de una manera un poquito diferente. Entonces, lo que queremos decir es qué es la cosa juzgada en sentido aparente, cómo es la cosa juzgada en sentido absoluto o relativo y cosa juzgada en sentido material de la Corte Constitucional. Eso lo sacan en una cosa muy cortica, en una hojita, eso es una cosa muy corta. Y lo socializamos, pero luego lo que necesito es que me lo envíen con anterioridad. Con eso, cuando hablamos de entre 8 días, hacemos 2 minuticos de eso, porque ya he leído todos los trabajos de ustedes, y arrancamos con el tema de entre 8 días, que vamos a ver, no hay derecho sin acción, y que les pido que sí, indaguen sobre un temita que es interesante, que se llama la realidad sobre las formas. Es un principio muy bonito constitucional, la realidad sobre las formas. Solamente que lo vamos a analizar paralelamente con que no hay un derecho sin acción. ¿Listo?
Listo, doctor, muchas gracias. Porque yo quiero que por lo menos veamos, no todos los 22, pero sí alcancemos a avanzar sobre los más importantes y sobre todo los que tienen aplicación en el derecho actual y que lo puedan ustedes ver de manera real. Cuénteme, Andrés. Profesor, es que el fin de semana pasado estuve reunido y quería, eh, hay una sentencia que es la 456 del 2024 y esa sentencia, según me explicaban las personas que conocían, es inédita, por así decirlo, porque se revocó la decisión en segunda instancia o algo así. Me gustaría compartírsela para la próxima clase porque es algo que se refiere a la cosa juzgada, de una responsabilidad en la que las personas habían perdido el caso, pero no entiendo por qué fue revocado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces es la 456 del 2024, para si la próxima clase nos la comparte a todos, por favor. Listo, entonces socializamos la 456. Muchas gracias, profesor. Bueno, listo, pues siendo así, entonces dentro de 8 días nos convocamos, ¿listo? No, lo más temprano que puedan porque como ponen fechas límites y es obligatorio hasta el 25. No, el sábado alcanzamos. Sí, inclusive podemos dejarla al lunes. Lo que pasa es que el 25 tiene que quedar entregada. ¿Sí me entiende? La idea es que nosotros podamos cargar, me imagino, el fin de semana poder cargar las calificaciones. Hagámosle el sábado, eso no se demora nada, nomás es una cosa muy pequeña. Profe, una pregunta. Sí. Pues como su merced está sacando notas y pues el tema o sea, pues según es la otra semana, también es semana de parciales, ¿esto es una nota y su merced hace una evaluación por aparte o es lo mismo? No, O sea, esa es nuestra calificación, o sea, la lista que la que teníamos para hoy, más las preguntas que le estoy dejando, con eso completamos la calificación, ¿listo? bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, de hoy en ocho, entonces nos encontramos. Bueno, feliz noche a todos. Bueno, gracias, profe. Lo mismo, buenas noches. Gracias, profe. Bueno.